La profesionalización del mal y el mercado invisible de la corrupción. Mucha gente todavía piensa de forma ingenua que el soborno o la corrupción consisten simplemente en meter un sobre lleno de dinero en el bolsillo de alguien, en un rincón oscuro y sombrío. Esa es la mentalidad de los aficionados, de aquellos que nunca han puesto un pie en el verdadero mercado del poder y los beneficios. Si consideramos el tráfico de influencias como una industria, el acto de entregar un sobre directamente es solo el nivel más primario, el más riesgoso y el menos eficiente. En este mundo pragmático hasta la crueldad, el mal se ha elevado a la categoría de ciencia, un proceso de servicio profesional en el que los errores técnicos se reducen al mínimo. La gente no teme hacer el mal, lo que temen es hacer el mal de manera estúpida y ser atrapados. Precisamente por ese miedo, ha nacido y florecido una clase media, los especialistas en transacciones clandestinas. Imagínese que va al mercado a comprar pescado. Si no sabe cómo mirar las agallas, cómo observar los ojos y, lo más importante, si no conoce el precio de mercado, seguramente el vendedor lo estafará o comprará algo en mal estado. Pagar de más por un pescado de unos pocos dólares es solo molesto, pero en negocios o casos judiciales de miles de dólares, no saber el precio o no saber cómo entregarlo puede llevar a la cárcel o a la pérdida total del patrimonio. Una empresa quiere ganar una licitación, pero no sabe si el funcionario a cargo prefiere efectivo, transferencia bancaria o acciones. No sabe cuánto es suficiente para superar al competidor pero seguir teniendo ganancias. Si entrega muy poco, es despreciado y su expediente es rechazado. Si entrega demasiado, pierde dinero o, peor aún, asusta a la otra parte por sospechar que es una trampa. Aquí es donde aparece el papel del corredor o los intermediarios del poder. Ellos no venden mercancías, venden seguridad e información. La esencia de la relación entre quien soborna y quien recibe el soborno siempre conlleva una contradicción central. Se quiere maximizar el beneficio, pero el riesgo debe ser cero. El funcionario quiere el dinero pero teme perder su puesto, teme una mancha en su expediente, teme que las transacciones bancarias dejen un rastro digital innegable. La empresa quiere que el trabajo fluya, pero teme ser traicionada. Teme entregar el dinero y que el objetivo no se cumpla. Ambas partes están en los dos extremos de un puente. Se ven, quieren estrecharse la mano, pero en medio está el abismo de la ley y la desconfianza. El intermediario es quien construye ese puente. Transforman un acto ilegal, lleno de riesgos, en una transacción comercial justa, con garantía, con procesos e incluso con facturas legalizadas. Quienes dominan estas reglas ocultas del juego actúan como consultores financieros de alto nivel. Poseen un activo intangible, pero extremadamente costoso, la lista de precios de mercado y las preferencias personales. Saben exactamente cuánto es el porcentaje del total de la inversión que se debe pagar para aprobar un proyecto de construcción en la zona A. Saben perfectamente que el jefe B no recibe dinero en la oficina, sino solo a través de la compra de obras de arte, o que la jefa C necesita una beca de estudios en el Reino Unido para su hijo. Al poseer esta información, el intermediario ayuda a optimizar la eficiencia de la transacción. En lugar de que la empresa tenga que andar a tientas, lanzando piedras para medir el camino, solo necesitan trabajar con el intermediario. Todo se convierte en cifras específicas, claras como una cotización de servicios. El proceso de lavar la transacción es donde mejor se manifiesta la profesionalización del mal. En la era digital, llevar sacos de dinero en efectivo para una transacción es un acto suicida. El intermediario sofisticado diseñará matrices financieras para convertir el flujo de dinero sucio en limpio. Un escenario común es a través de contratos de consultoría. La empresa que quiere sobornar firmará un contrato de consultoría estratégica o estudio de mercado con una empresa fantasma designada por el intermediario. Las sumas de miles de dólares se transfieren formalmente por banco, con facturas de impuestos y reportes de aceptación, aunque ese reporte sea solo un montón de papeles copiados de Internet. En términos contables, este es un gasto razonable de la empresa que ayuda a reducir el impuesto sobre la renta. En términos legales, el funcionario no ha recibido dinero de la empresa. Está completamente limpio. El dinero de esa empresa fantasma será retirado, circulará por varias capas más y finalmente llegará a manos del receptor en forma de activos o efectivo limpio.
La eficiencia de la transacción también reside en minimizar el riesgo psicológico del receptor. Los funcionarios, por muy codiciosos que sean, siempre tienen un miedo constante y un poco de orgullo que proteger. Recibir dinero directamente de manos de una empresa los hace sentir como mendigos de alto nivel o criminales. Pero recibirlo a través de intermediarios, bajo el disfraz de otras transacciones civiles, los hace sentir más seguros. El intermediario actúa como un amortiguador. Si ocurre un incidente, si los organismos de investigación intervienen, el intermediario es la primera capa de defensa. La relación entre el funcionario y el intermediario suele construirse a lo largo de muchos años, basada en la vinculación de intereses y secretos mortales, creando una ley del silencio difícil de romper. La empresa también se beneficia, porque si el asunto no tiene éxito, pueden reclamar el dinero al intermediario más fácilmente que al funcionario. Yendo más profundo en la técnica, estos anatomistas del submundo también saben cómo aprovechar las lagunas del mercado de activos para transferir valor. El sector inmobiliario y el mercado de valores son sus dos campos de juego favoritos. El escenario puede ser el siguiente: el funcionario o un familiar a su nombre posee un terreno en un lugar remoto cuyo valor real es bajo. El intermediario organiza que la empresa compre ese terreno por un valor 10 veces superior. La transacción de compraventa se realiza públicamente, se pagan todos los impuestos y los papeles están en regla. La diferencia de precio es el soborno que ha sido legalizado como ganancia de inversión inmobiliaria. Nadie puede reprochar que el funcionario recibió un soborno, simplemente se considera un inversionista con buen ojo. De manera similar, en el mercado de valores, la manipulación de precios de las acciones de empresas vinculadas para transferir ganancias a cuentas designadas es una táctica familiar del mundo de las finanzas negras. La profesionalidad también se demuestra en la fase de garantía. En el mundo clandestino, la reputación del intermediario es más importante que un contrato escrito. Un corredor profesional nunca se queda con toda la parte, ni incumple un trato. Si la misión falla por razones objetivas, están dispuestos a devolver el depósito o buscar la manera de compensar con otra oportunidad. Es precisamente esta rectitud, al estilo de la mafia, lo que hace que las partes involucradas se sientan más seguras que trabajando con agencias administrativas burocráticas. Convierten la opacidad en un servicio de 5 estrellas, donde el cliente es atendido con esmero, recibe asesoría legal para eludir la ley y tiene garantizado el resultado final. Sin embargo, el precio a pagar por esta profesionalización es extremadamente alto. Los costos de transacción aumentan de forma vertical. Si antes la empresa solo perdía $10 para el funcionario, ahora pierde 15, de los cuales 5 son la tarifa de servicio para el aparato intermediario. Esta cantidad se incluye finalmente en el precio del producto, en el costo de las obras, y al final el pueblo, el consumidor y el contribuyente son quienes cargan con todo. Una carretera terminada que se daña en pocos meses o un hospital que compra equipos a un precio muy superior al real son consecuencias de que el costo de lubricación se ha inflado demasiado para alimentar a este gigantesco aparato intermediario. Además, la existencia de este sistema de intermediarios crea una barrera invisible pero sólida que impide que las personas que hacen negocios honestos accedan a las oportunidades. Una empresa, por muy capaz que sea, o por muy bueno que sea su producto, si no conoce la puerta adecuada, si no encuentra al corredor indicado o si no acepta pagar la tarifa del servicio negro, será eliminada desde la primera ronda. Esto crea un campo de juego distorsionado donde la habilidad más importante del empresario no es la gestión ni la creatividad, sino la habilidad de relacionarse y buscar contactos. La competencia ya no reside en la calidad del producto, sino en la sofisticación para escabullirse por las estrechas rendijas del mecanismo. Al observar profundamente la psicología de quienes participan en este juego, vemos una degradación moral cuidadosamente endulzada. El intermediario nunca se reconoce como un mediador de sobornos. Se llaman a sí mismos consultores de inversión, especialistas en relaciones gubernamentales o conectores. Utilizan palabras hermosas para describir su trabajo sucio, con el fin de calmar su conciencia y crear un disfraz legal ante la sociedad. Creen que están proporcionando un servicio esencial que ayuda a que el engranaje social funcione más suavemente.
Su punto de vista es que la ley es engorrosa y los procedimientos administrativos son lentos, por lo que si no estuvieran ellos para lubricar el sistema, todo se detendría. Esta es la falacia más peligrosa porque normaliza el mal, convirtiendo la violación de la ley en una regla de conducta inevitable. Otro aspecto en el que poca gente se fija es la interdependencia mutua. Una vez que un funcionario se ha acostumbrado a usar una red de intermediarios para recibir dinero, se convierte en rehén de esa misma red. El intermediario posee las pruebas, posee el flujo de dinero y posee incluso la carrera política del funcionario. Al principio, el funcionario es quien da las órdenes, pero gradualmente, el intermediario es quien coordina el juego. Pueden obligar al funcionario a aprobar proyectos más arriesgados y grandes porque la codicia del aparato intermediario no tiene fondo. El funcionario en ese momento es como un adicto, sabe que es tóxico, pero no puede dejarlo porque se ha hundido demasiado en este conveniente sistema de servicios. La sofisticación de estos grupos de interés también radica en que saben cómo dispersar el riesgo. Nunca ponen todos los huevos en la misma canasta. Un corredor experto servirá a muchas facciones diferentes, manteniendo muchos contactos distintos. Si una red se ve comprometida, la cortan de inmediato, sacrificando algunos peones para proteger a las piezas más importantes. Utilizan tecnología de encriptación, aplicaciones de mensajería que se autodestruyen y cuentas bancarias en paraísos fiscales para borrar rastros. La lucha contra la corrupción se vuelve por ello extremadamente ardua, porque el oponente no son solo individuos codiciosos aislados, sino organizaciones criminales de guante blanco altamente cualificadas que entienden de leyes y finanzas incluso más que quienes deben aplicarlas. Para quienes observan desde afuera o están luchando en el mercado, la lección aquí no es buscar cómo participar en este sistema oscuro, sino entender claramente su naturaleza para no convertirse en una víctima ingenua. Si ve a un competidor ganar licitaciones continuamente de manera inexplicable, a pesar de tener menos capacidad, no piense simplemente que tiene suerte. Han pagado por un servicio de optimización de resultados. Si ve que un proceso administrativo se bloquea repentinamente sin razón, podría ser una señal de que le falta un traductor para entender el lenguaje de quien tiene el poder. Sin embargo, la historia ha demostrado que ningún sistema clandestino dura para siempre. La profesionalización del mal puede ayudar a encubrir actos a corto plazo, pero también deja rastros sistemáticos. Cuando un eslabón de esta cadena de suministro de servicios negros se rompe, generalmente por conflictos internos en el reparto de beneficios, toda la cadena colapsará en un efecto dominó. Esos contratos de consultoría falsos y esas transacciones inmobiliarias inusuales se convertirán en las pruebas acusatorias más contundentes. El precio a pagar en ese momento no será solo dinero, sino la libertad y el honor de toda una vida. La cruel realidad indica que, para sobrevivir y desarrollarse de manera sostenible, el único camino es mejorar la capacidad central y la transparencia. Usar servicios negros es como usar sustancias prohibidas en el deporte. Puede traer logros inmediatos, pero destruye el cuerpo desde adentro y siempre mantiene el riesgo de una sanción permanente. En un mundo donde la información es cada vez más transparente y las regulaciones legales son cada vez más estrictas, el espacio para los intermediarios se está reduciendo gradualmente. Los corredores expertos de hoy pueden ser los acusados de mañana. En resumen, la profesionalización del mal es una realidad en curso, una parte oscura del panorama social y económico. Funciona bajo el principio de oferta y demanda, aprovechando la codicia y el miedo para obtener beneficios. Entenderlo sirve para ver que la vida no es tan sencilla como las lecciones de moral de los libros, pero también sirve para ver que toda optimización ilegal tiene sus límites. El verdadero sabio no es quien mejor sabe escabullirse, sino quien sabe construir su posición de tal manera que no necesite esconderse para que los demás lo respeten. Esa es la verdadera cumbre del poder y la libertad. No se deje arrastrar por el torbellino de estos servicios sombríos, donde cree ser un cliente privilegiado, pero en realidad solo es una presa para los depredadores profesionales.